Este jueves se cumple un mes de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos en su segundo mandato. Un mes que en términos de intensidad en información podría ser un año o incluso más. Pero eso es solo el comienzo, con órdenes ejecutivas todos los días que pretenden trastocar el orden de las cosas, frentes abiertos en todo, en materia de migración, combate al narcotráfico, comercio, por supuesto, y su polémica participación en la búsqueda de soluciones a conflictos armados como la invasión de Rusia en Ucrania o la guerra de Israel con Hamás. Pero es interesante ver cómo los ciudadanos estadounidenses están evaluando el desempeño de Trump en su segundo mandato. Una nueva encuesta de CNN, realizada por SSRS, muestra que la opinión es negativa, aunque todavía se ubica en mejor nivel que a lo largo de su primera administración. Por ejemplo, los estadounidenses están divididos sobre el desempeño de Trump en el cargo hasta ahora. El 47% lo aprueba, un 52% lo desaprueba, por debajo de los índices de inicios de mandatos de cualquier presidencia reciente que no haya sido la suya. De la mayoría de los adultos en todo el país, el 55% dice que Trump no ha prestado suficiente atención a un tema fundamental, que es el problema más importante del país, y el 62% siente que no ha avanzado lo suficiente en el intento de reducir el precio de los bienes de uso diario, la inflación. Si comparamos los datos de hoy con datos de diciembre pasado, pocos días antes de asumir el poder, más personas se describen como pesimistas o temerosas al mirar hacia el resto del segundo mandato, lo que falta del mandato de Trump. 54% hoy pesimista, con 48% que lo dijo en diciembre. Los que dicen sentirse entusiasmados u optimistas al respecto, 46% contra el 52% en diciembre. La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 13 al 17 de febrero entre una muestra nacional aleatoria de 1,206 adultos seleccionados de un panel basado en probabilidades. Las encuestas se realizaron en línea o por teléfono con un entrevistador en vivo. Y los resultados entre la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 3,1% porcentual. Un mes después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el impacto de los cambios en la política migratoria y económica ya se sienten en México. Las nuevas medidas anunciadas desde sus primeros días en la vuelta a la Casa Blanca incluyen aranceles, algunos en pausa, otros ya programados para entrar en vigor en menos de un mes. Valeria León ahonda en este primer mes de acciones que apunta a la transformación en la relación bilateral. Los efectos de la era Trump 2.0 se sintieron desde el primer día. La frontera de México y Estados Unidos se convirtió en el epicentro del endurecimiento de su política inmigratoria. A horas de tomar posesión como el presidente número 47 de Estados Unidos, eliminó la aplicación que permitía a migrantes solicitar asilo en este país, conocida como CBP One, con consecuencias inmediatas. CNN documentó las reacciones de miles de migrantes varados en Ciudad Juárez. Sabe el sufrimiento que tengo. Una de ellas fue Margeli, a quien acompañamos la madrugada del 20 de enero, día del inicio del nuevo gobierno, en el puente internacional que conecta con El Paso, Texas. Me siento muy mal, porque son muchas cosas las que ha vivido. Y ahorita estoy pasando por un proceso difícil. Como ella, miles quedaron sin rumbo viviendo en refugios temporales para migrantes. Mientras que en el muro fronterizo la seguridad fue reforzada, tal como el republicano prometió en campaña. 2 días después de su toma de posesión, ordenó el despliegue de miles de soldados adicionales a la frontera sur, inicialmente 1,500, según el Departamento de Defensa estadounidense. Algo que analistas como José Carreño Figueras consideran un acto intimidatorio. Intimidatorias, es el estilo de trabajo del señor Trump, son intimidatorias, son en alguna manera retaliatorias también. El problema, la gran tragedia y la gran gloria de México es que están junto a los Estados Unidos. Entonces somos quizá los primeros beneficiarios cuando les va bien, y los primeros malditos cuando están en su modo nacionalista. Otra amenaza, la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos.
aunque la presidenta Sheinbaum logró un respiro de un mes para negociar, a cambio del envío de 10,000 integrantes de la Guardia Nacional a la frontera para, entre otras funciones, detener el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Finalmente, pues llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Pero la imposición de los aranceles al acero y al aluminio de múltiples países, incluido México, no han conseguido impedirse. El 10 de febrero, Trump decretó que entrarán en vigor el próximo 12 de marzo, algo que el secretario de Economía de México considera un retroceso en la relación comercial bilateral. Dice a veces el presidente Trump, sentido común. Bueno, le tomamos la palabra, sentido común. No balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos 40 años. Es la instrucción que tengo. México es el tercer exportador de acero a Estados Unidos, solo detrás de Canadá. En 2023, Estados Unidos importó cerca de 26 millones de toneladas de acero, de las cuales 3.8 provenían de México, según datos del International Trade Administration, un organismo del gobierno estadounidense. Los aranceles podrían generar una recesión en México, de acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, algo que el gobierno de México busca evitar con una tregua arancelaria. Además del desplazamiento de tropas a la frontera, el cierre de la aplicación CBP One y la imposición de aranceles al aluminio y acero, en su primer mes en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump también firmó un decreto que cambia el nombre de Golfo de México a Golfo de América, esto al menos en la aplicación Google Maps para usuarios que se encuentran en Estados Unidos. El cambio de nombre, según la orden ejecutiva firmada por Trump, es para honrar lo que denomina la grandeza estadounidense. Este y otros cambios en tan solo un mes del nuevo mandato de Trump apuntan a una nueva relación entre los vecinos y principales socios comerciales, México y Estados Unidos. Valeria León, CNN, Ciudad de México. Y precisamente cuando se cumple un mes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, un 52% de los participantes en la encuesta de CNN, a la que les hacía referencia hace unos minutos, cree que Trump ha ido demasiado lejos en el uso del poder presidencial. ¿Cómo podría afectar estos supuestos excesos a México? Bueno, vamos a analizarlo. Se suman al programa analistas internacionales Ileana Rodríguez Santibáñez, del Tecnológico de Monterrey, y Adolfo Laborde, de la Universidad Anáhuac. Gracias a los dos por estar con nosotros aquí en Perspectivas. Y quiero comenzar contigo, Ileana. A ver, una evaluación, sé que es poco tiempo, pero ya tenemos bastante materia como para hablar de ello, de este primer mes de Donald Trump. Ileana. Claro que sí, inauguremos el tema con 78 acciones ejecutivas o declaraciones ejecutivas que dan un revés a la administración de Biden. Niega lo que se hizo y comienza a instalarse en el poder negando lo que se hizo estos 4 años por los demócratas. Entre otras, tratando de desmantelar el Medicaid, que no ha podido y que están las cortes enfrentando varias de las situaciones, por ejemplo, respecto a ayudas a personas con alguna incapacidad o, por supuesto, a todos los veteranos. Es decir, Medicaid está entre azul y buenas noches como un programa contra el cual está atentando el propio Trump. La agenda migratoria, que ya describió la periodista que me antecedió, por supuesto, todo el tema de dar revés a la agenda woke que se había instalado en el gobierno de Biden, buscando solamente la existencia de 2 géneros en el gobierno, hombre y mujer, desestimando toda la agenda de diversidad, equidad e inclusión, pero también interviniendo y amenazando a los estados con el tema arancelario que puede desestructurar o romper cadenas muy largas de suministro. Y por supuesto tenemos las amenazas con diferentes hechos como lo del Canal de Panamá, lo de Groenlandia y lo más temerario en los últimos tiempos, la amenaza de negociar sin una Ucrania presente en la negociación con Vladimir Putin. Todo esto nos muestra la capacidad de un hombre que ha utilizado como estrategia la incertidumbre como herramienta para presionar a todos sus aliados y no aliados. Vamos a ver cómo le sale esto al interior del Estado y, por supuesto, los impactos que tendrá en la agenda internacional ahora que Europa está en descontento por no haber estado sentada a la mesa
en las negociaciones posibles que se tendrán frente al conflicto en Ucrania, Mario? Sí, no, mencionas muchos otros aspectos que no los hemos todavía mencionado, y habría otros como el anuncio de la salida de Washington de la OMS o del Acuerdo de París, entre otras cosas. Adolfo, tu punto de vista. Hola, buenas tardes, saludos. Bueno, además de lo que ya se mencionó, también hay que considerar el desmantelamiento de la burocracia en Estados Unidos, la renuncia a un programa internacional que les funcionó muy para bien o para mal, el USAID, que fue la punta de lanza de la política, de la diplomacia, el soft power, que así se le conoce. Además de ello, la reconfiguración del sistema económico internacional, de la estructura política internacional. Pero más allá de lo que podemos decir nosotros, tenemos que entender dos razones por las cuales el señor Trump está actuando de esa manera. El tiempo que le queda, 4 años, las elecciones intermedias en 2 de la Cámara Baja, y también hay que entender que hay una competencia internacional. El contexto global es muy complejo para Estados Unidos en términos económicos, dado que ha perdido capacidad de competencia en el terreno de las exportaciones, de la transferencia de tecnología, y ese país es China. Lo hemos perdido de vista, pero gran parte de las políticas que se han establecido son para poder de alguna manera detener a China, y eso nos habla de una preocupación de los Estados Unidos por la repatriación de capitales que salieron por específicamente esta idea de tener la fragmentación de los procesos productivos y tener cadenas productivas, como lo acaba de señalar mi compañera, y además de eso, la desindustrialización de Estados Unidos. Entonces, el telón de fondo tiene que ver con esta competencia económica, y todo lo que estamos viendo en el contexto de México, en el contexto de China, en el contexto de la política migratoria, tendría necesariamente que ver con esta recomposición de la economía de los Estados Unidos, su pérdida de competitividad y, por supuesto, la búsqueda de la hegemonía como la tuvieron antes, estimado Mario. Hay sorpresa, es decir, ya lo mencionaba Ileana también, lo que se llama la cultura woke, a veces de forma un poco denostativa, pero desmantelar eso, y ha tenido cierto éxito en algunos sectores de su país, por supuesto más conservadores. No se esperaba tal vez esta reacción tan importante, pero a lo que voy, generalmente los liderazgos populistas ven mucho su mercado interno, a sus seguidores. Yo mencionaba hace un momento esta nueva reciente encuesta de CNN, donde aparentemente hay preocupación ya, porque no se está viendo que haya resultados tan inmediatos. Por ejemplo, en el tema económico, los precios siguen siendo altos, no se ve que se esté trabajando en eso. ¿Puede ser esto que haga modificar un poco su política, el no tener eco interno, Ileana? Yo creo que cuando le quiten el micrófono al representante del Departamento de Gobierno, de Eficacia del Gobierno, que es Elon Musk, es posible que las cosas tengan mucho mayor control. Hay un descontento en el Partido Republicano y, por supuesto, entre la población en darle tanta voz y tanto poder a Elon Musk, porque ya no solamente tiene acceso a los estados financieros de las instituciones públicas, sino que también está haciendo otras propuestas que los ciudadanos no están viendo con buenos ojos, porque finalmente Elon Musk sí es un verdadero outsider, es un científico muy capaz, nadie lo duda, todo el mundo lo reconoce, pero para efectos de negocios sabemos que el fondeo que ha tenido en diferentes empresas como X-Space y Tesla han sido fondeados por diferentes magnates, como puede ser Peter Thiel. Así es que eso llama la atención en este nuevo gobierno. Así es que está teniendo contradicciones, pero a la vez que hay mensajes interesantes que está repudiando el ciudadano común, como esta agenda woke que están tratando de eliminarle incluso de las páginas de internet en los temas trans, etcétera. Bueno, pues lo que están observando es que hay propuestas como, por ejemplo, quitar el impuesto sobre la renta, y ese tipo de iniciativas, por supuesto, puede resultar verdaderamente atractivas, además de que hay batallas abiertas en varios frentes en materia de tribunales litigiosos que están echando en reversa varias de las propuestas que tiene. Adolfo Laborde contaba precisamente, faltan 2 años para que se renueve el Congreso. Él está buscando posicionarse en estos 2 años para tener la continuidad y terminar todo su proyecto en los 4 años que tiene. Pero de cara a estos 2 años, si en este momento no sale adelante,
le va a pesar porque no tendría la mayoría necesaria que requiere para mantener todos los ideales y objetivos que se planteó durante la campaña y que son los que está posicionando en este momento. Así es que es muy errática la agenda de Donald Trump. Por una parte dice una cosa un día y por la siguiente parece ser que hace otra o dice otra. Sin embargo, para mí, más allá del comportamiento errático, sí ha planeado este factor de incertidumbre, pero que al interior lo posiciona como volver a América y a Estados Unidos particularmente al centro de la atención y del poder, de ese brillo que añoran los estadounidenses, que perdió a partir de este siglo y cuando comienzan a nacer nuevos actores en la arena internacional por este tema de la globalización, y este es el brillo que quieren recuperar. Está apelando a la emoción para captar a sus votantes y mantenerlos cautivos. Ahora, sí, ciertamente, pero ya no estamos en tiempos de hace 50 años, ya no estamos en la Guerra Fría, ya está, el mundo cambió muy rápidamente, Adolfo. Eso añora. Oye, claro que sí. Bueno, de hecho, esta añoranza por ser el número uno, más allá de lo que se escribió a finales de los 90 con el fin de una época, el fin de la historia, Fukuyama, me parece que tiene que ver también, repito, con esta reconfiguración de las fuerzas internas. El hecho de tener una política arancelaria, más allá de lo que se dice que es un balazo al pie, pues precisamente lo que dice Liliana sobre el tema de la reforma al impuesto sobre la renta para darle competitividad y activar el mercado interno, también tiene mucho que ver con la capacidad que le está dando el señor Trump a las empresas de los Estados Unidos de competir, de ser competitivas en un mercado global donde ya no lo son, donde las inversiones, y lo vemos en México con las armadoras y con otros países donde se estableció la inversión de los Estados Unidos, esa fuga de capitales golpeó muy duro a los Estados Unidos y eso le ha dado, por supuesto, falta de competitividad, falta de tener la capacidad, la supremacía tecnológica que ya no la tiene y la preocupación de ya no ser el número uno. Entonces, me parece que estas ideas de que el señor Trump no tiene un plan, de que se le analice desde una perspectiva psiquiátrica, etcétera, 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 lo tenemos que reconfigurar porque parece ser que sí hay un plan, parece ser que sí hay una idea de reestructurar el pensamiento económico de Estados Unidos y lo estamos viendo con las acciones cotidianas. Qué interesante. ¿Con qué cierras, Ileana? Sí, estamos viendo una nueva modalidad de ejercer la diplomacia bajo presión y estamos viendo cómo se está apartando de aliados típicos como lo era la propia Unión Europea, asociándose también a potencias que hoy por hoy son líderes en la industria militar, pero que están viendo disminuida su capacidad reactiva. Todo el arsenal que ha utilizado Rusia en Ucrania no se repone de un día para otro. Hay un desgaste por la guerra que bien ha resistido Ucrania. Necesita Rusia a Estados Unidos, sí, para mitigar el impacto de las sanciones, que además cada vez se acentúan con la presencia de Europa que desprecia el rol de agresor de Rusia frente a Ucrania. Ileana, muchas gracias y cerramos contigo, Adolfo, por favor. Bueno, pues este nuevo mundo multipolar que quiere regresar a un mundo unipolar, tiene que ver con la reconfiguración de las alianzas internacionales, la estrategia con Rusia tiene que ver también con un enamoramiento que lo quite de la alianza que tiene con China y por supuesto lo que estamos viendo en materia día con día en temas arancelarios, esta diplomacia del arancel, tiene que ver también con esta reconfiguración de un mundo proteccionista en aras de establecer una nueva industria que genera, por supuesto, lo que dijo Liliana es correcto, la incertidumbre que va a generar que las inversiones a través del nearshoring o de la relocalización sean vistas como una opción para regresar a Estados Unidos, darle competitividad y de alguna manera enfrentar el potencial de los países que ya mencionamos. Hay una reconfiguración, sí la hay, pero las reglas del juego están por escribirse. Muchísimas gracias a los dos, Ileana Rodríguez Santibáñez, analista internacional del Tecnológico de Monterrey, y también Adolfo Laborde, de la Universidad de Anáhuac. A los dos, Adiós, muchísimas Adolfo. gracias. Adiós, Mario. Muy interesante escucharlos en esta tarde. Gracias.